El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En los próximos días vamos a tener en nuestro personal contratado el cirujano vascular, quien a partir del 24 de abril empieza sus actividades aquí en el hospital. El 24 de abril estará realizando las cirugías que tiene programadas y el 25 de abril realizará la consulta médica. Inicialmente va a venir un fin de semana al mes, pero de acuerdo al volumen de pacientes que se programen, puede aumentar este número de días la venida de él en el mes. También los invitamos a ustedes para que utilicen el que requiera los servicios de cirugía plástica. Tenemos en este momento, contamos con 2 cirujanos plásticos y estos cirujanos están prácticamente todas las semanas del mes. Lo mismo la cirugía bariátrica, nuevamente para recordarles que el cirujano bariátrico se encuentra 15 días aquí en el hospital después de la segunda semana de cada mes. Dentro de los proyectos que el hospital tiene próximamente es la contratación de un endocrinólogo. En estos días vamos a hacer el contacto con el doctor que viene de la ciudad de Bucaramanga para que atienda 1 o 2 días también aquí en el municipio, y sería de gran importancia para todas aquellas personas que tienen alteraciones endocrinológicas. Vamos a hacer también, le recordamos a toda la población que en los próximos días vamos a inaugurar los paquetes ejecutivos para que las personas puedan acceder a estos paquetes ejecutivos, ya sean hombres o mujeres, a unos precios razonables, donde se le van a hacer una serie de exámenes, radiografías, TAC, exámenes especializados, para que la persona no tenga que desplazarse ni a la ciudad de Bucaramanga ni a la ciudad de Bogotá a hacerse estos exámenes ejecutivos y puedan realizárselos aquí en nuestro hospital. Deberes y derechos del paciente. Nuestros pacientes tienen derecho a: primero, elegir. Primero, a libre decisión de aceptar o rechazar el tratamiento de su enfermedad, y en caso de no poder tomar su propia decisión, sus familiares pueden hacerlo. Segundo, a decidir si participa o no en investigaciones. Tercero, a tener libertad de expresar si desea o no recibir visitas durante su hospitalización. Cuarto, a tener un médico responsable de su atención. Quinto, a pedir una segunda atención. Segundo, estar informado y preguntar. Primero, a recibir
de la persona que lo atiende información clara y oportuna sobre todo lo relacionado con su enfermedad, tratamiento y pronóstico. Segundo, a preguntar sus inquietudes con respecto a la atención. Tercero, a preguntar sobre los medicamentos que está recibiendo. Cuarto, a conocer el nombre y el cargo del personal que lo asiste y los servicios que presta la institución. Quinto, a solicitar información sobre normas y funcionamiento de la institución. Tercero, recibir la mejor atención. Primero, a recibir atención profesional de acuerdo con su enfermedad y con el recurso del hospital. Segundo, a que se le ayude a disminuir el dolor físico o el sufrimiento, según su condición clínica. Tercero, a ser atendido en forma oportuna y puntual. Cuarto, a una rehabilitación integral. Quinto, a recibir un trato digno, respetando sus creencias y sus costumbres, sin discriminación por razón de edad, raza, sexo, ideología, religión o condición socioeconómica. Cuarto, la seguridad. Primero, a que se le proporcionen los medios adecuados y disponibles para evitar el daño a su integridad física. Segundo, a tener un sitio seguro para el cuidado de sus pertenencias. Quinto, privacidad y confidencialidad. Primero, a ser tratado con respeto y amabilidad. Segundo, a que se respete su intimidad en la atención. Tercero, a ser informado cuando va a recibir atención por parte de un docente, que se esté acompañado de uno o varios estudiantes, pudiendo aceptar o no dicha atención. Cuarto, a que durante el momento de su atención no se presenten interrupciones. Quinto, a mantener la confidencialidad sobre su enfermedad y el contenido de la historia clínica, la cual solo podrá ser revelada en caso de que el paciente lo solicite o cuando sea requerida por una autoridad competente. Sexto, a que pueda expresar la necesidad de no ser revelada su identidad en casos especiales durante su proceso de atención. En caso de suplantación de identidades, no es posible cumplir con este derecho. Deberes. Nuestros pacientes tienen el deber de: primero, asistir puntualmente a las citas y procedimientos programados. Segundo, tratar con respeto a la persona que lo atiende, a los demás pacientes y los acompañantes de la institución. Tercero, utilizar correctamente las instalaciones y mantenerlas en un buen estado. Cuarto, aportar la información necesaria para su atención y colaborar en todos los aspectos relacionados con el cuidado y tratamiento de su enfermedad. Quinto,
cuidar de sus pertenencias, siempre y cuando su condición clínica se lo permita. Sexto, cumplir las instrucciones sobre las preparaciones para exámenes y procedimientos. Séptimo, evitar comportamientos agresivos contra las personas que lo atienden. Octavo, participar en su rehabilitación integral en caso de que ésta sea necesaria. El ciclo menstrual regularmente tiene una duración entre 28 días, ¿cierto? Sin embargo, hay en unas mujeres que estos ciclos pueden ser mucho más cortos o más largos, pues dependiendo de la respuesta fisiológica que tenga cada mujer. Generalmente en el ciclo menstrual se dan 4 ciclos o son básicos pues para tenerlos en cuenta. El primer ciclo sería la aparición de la menstruación, que esto ocurre en el primer o quinto día más o menos de iniciar el ciclo como tal y se muestra el sangrado. Luego de estos 5 días viene una fase preovulativa, que es la fase del periodo infértil que conocemos, ¿cierto?, que es después de haber aparecido el sangrado menstrual como tal. Luego de estas dos fases se presenta la fase ovulativa más o menos en el 11º día al 18º día, ¿cierto?, de haber transcurrido e iniciado el ciclo fisiológico normal. Y finalmente, después de estas 3 fases, se presenta la fase posovulación, que es el periodo infértil como tal que se da en el ciclo menstrual. Como digo, estas fases se dan dependiendo pues de si la mujer presenta un sangrado regular o es irregular, que lo ideal es que se dé cada 28 días, pero como les dije, se puede presentar en unas mujeres en un lapso mucho más corto o en otras se puede presentar de manera más larga. Lo importante es que tengamos claro el día de la aparición de nuestro sangrado menstrual, recordar pues la fecha de este, ¿cierto? Es muy importante cuando asistamos a una consulta médica, recordar cuándo fue la fecha de la última regla, conocer pues cada cuánto estoy haciendo mi fase evolutiva, de ovulación. Y primordial pues tener en cuenta todos los cuidados que ya mencionamos anteriormente y cuáles son las respuestas fisiológicas normales que nuestro cuerpo va a producir. Entonces en eso se compone básicamente o se desarrolla el ciclo menstrual de nosotras las mujeres. Vamos a hacer referencia a una de las situaciones importantes de las cuales a nivel de nuestra sociedad evidenciamos que hay un muy alto número de situaciones en las cuales se ven abocados este delito que ahora se ha configurado como violencia intrafamiliar. Es importante establecer de entrada que el hecho de ser violento no necesariamente implica la exclusividad de la violencia física. Esta violencia física por todos es conocido frente a los golpes, frente a las heridas, frente a las lesiones, y lo más grave es la situación en donde se generan unas lesiones de tipo mucho más profundas que llegan hasta la fatalidad, es decir, lesiones fatales en donde uno de los familiares pierde la vida. Y ya hemos visto y hemos sido frecuentemente informados por las noticias respecto de la muerte de las parejas, de la pareja, de los hijos, de los abuelos, de los padres, de los suegros. Es decir, nuestra sociedad tiene un alto índice de intolerancia. Esta intolerancia básicamente es importante que está manejada desde conceptos propios de esa ausencia de educación, pero fundamentalmente esa ausencia
de entender y de comprender a los demás, la tolerancia. Los hechos intolerantes nos llevan a que veamos aquí situaciones o haya visto situaciones tan desastrosas como alguien que pierde la vida por no querer pagar una cerveza. Aún lo que vemos permanentemente en las noticias respecto de un celular, un simple celular, la vida vale menos que un aparato de estos aparatos que, como nos damos cuenta, casi están siendo obsequiados por las compañías porque lo que les interesa son vender los minutos. Nosotros queremos hacer una referencia frente a la violencia que hay de otras formas, esa violencia psicológica, esa violencia económica en donde el poder dominante radica en quien tiene ese poder económico o esa generación de mando o esa generación de prepotencia respecto de su entorno familiar. Recordemos que la violencia psicológica se va a generar frente al desprecio, frente a la intolerancia, frente a miradas, actos, presencias o manifestaciones no solamente verbales, sino con comportamientos inadecuados, los cuales van sumando en ese día a día de convivencia del entorno familiar y nos lleva desafortunadamente a generar eventos que en medicina legal los denominamos o bien llámese lesiones fatales o de tipo no fatal, y es cuando llegan aquí las personas que si se hiciese un estudio probablemente no me cabe la menor duda que es mayor el número de eventos o de situaciones que no se denuncian a los que permanentemente estamos viendo aquí y analizando y haciendo los respectivos experticios médico-forenses. Esto quiere decir que además de ser intolerantes, no denunciamos, no demandamos, no bogamos porque nuestros derechos y porque nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud económica genere ese bienestar que tanto deseamos. La violencia que se da, esa violencia conyugal, esa violencia entre padres e hijos, o esa violencia que se da entre los padres hacia los abuelos y hacia otros familiares, está radicalizada y está de una manera hondamente vigente en nuestras comunidades. Desafortunadamente, repito, la tolerancia a este tipo de actos ha disminuido, es decir, prospera la intolerancia frente a ese manejo de actividades en donde las respuestas son desmedidas, las respuestas de esas autoagresiones, de esos eventos generalmente causan gran daño en nuestra comunidad. Creo fundamentalmente que es responsabilidad interdisciplinaria, nos cabe esa responsabilidad interdisciplinaria a los estamentos fundamentales como son la misma familia, en esa protección que debe haber, los colegios hemos encontrado y nos hemos dado cuenta de situaciones en donde en razón de actos y hechos y conductas violentas se ha manifestado con el famoso bullying, con esa forma de irrespeto, de manejo inadecuado frente a su compañero de aula, al compañero de trabajo, al compañero universitario. Encontramos que hay situaciones hondamente preocupantes y que a la postre llevan a lo que realmente vemos como hechos, actos y consecuencias violentas de las personas. Fundamentalmente es importante, lo considero de esa manera, poder llegar a una mejor educación, a una mejor comprensión de las personas
y yo tuve un docente que nos decía que para pelear se necesitan dos. Generalmente esa es una gran verdad, en donde los hechos mismos de intolerancia se dan por querer dar una respuesta a veces que no merece o que no tiene una razón de ser, y simplemente es por entrar en un conflicto que la gran mayoría de las veces se sale de casillas y lleva a consolidarse en delitos de los cuales después o posteriormente el arrepentimiento no es suficiente, pues cuando se pierde una vida, cuando se lesiona, cuando se vulnera, cuando se lleva a que por intolerancia, por incomprensión, por ese tipo de situaciones se pierdan o se desgarren o se destruyan hogares, o lo más grave que he dicho, tengan que ir a parar a un estado judicial y posteriormente a prisión por un hecho de intolerancia. Hay muchos datos, hay muchas situaciones importantes a tener en cuenta respecto a estos hechos violentos. Otro de los hechos violentos que posteriormente nos iremos a referir probablemente es el respeto y la protección respecto de nuestros, fundamentalmente de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros infantes. Estas tres zonas, luego de un trabajo largo en medicina forense, evidenciamos que la vulneración de niños, la vulneración de infantes, de adolescentes en nuestra área de influencia es desafortunadamente muy alto. Es un dato que debemos manejar y manejaremos junto con el bienestar, probablemente bienestar, y con la Defensoría del Pueblo para este tipo de situaciones en donde la educación fundamentalmente y la evidencia de que las sanciones que se están dando respecto de este tipo de actitudes y actividades delincuenciales deben y tienen que ser sancionadas ejemplarmente. Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Arley Flores, estudiante de Unisan Gil de 9º semestre. La presente es para invitar a toda la comunidad socorrana a participar este viernes 24 de abril a la jornada del corazón, la cual se llevará a cabo en el Parque de la Catedral. El objetivo de esta jornada es promover y enseñar a la comunidad hábitos los cuales ayuden a prevenir enfermedades del corazón. Esta actividad se llevará a cabo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Qué se va a realizar en esta actividad? Se va a realizar jornada de aeróbicos, toma de signos vitales, toma de talla y peso y glucometrías. Entonces, para hacer esta invitación a toda la comunidad para que se acerquen este viernes 24 de abril a participar en esta actividad. Para recordarle entonces a toda la comunidad socorrana que esta actividad es realizada con convenio con el Hospital Manuela Beltrán del Socorro, la Fundación Universitaria de San Gil Unisan Gil y el IDR, y recordarle a toda la comunidad que es totalmente gratis, puede asistir al Parque de la Catedral a realizarse todos los exámenes o los aeróbicos que quieran realizar. Muchísimas gracias. ¿Listo ya?